Les rogaría a los participantes, por favor, que esperemos 3 minutos. El seminario va a empezar a las 18:15 en punto. Muy bien, ya somos la cantidad de 50 integrantes en el grupo, así que vamos a dar inicio a lo que son las segundas jornadas de economía aplicada. Bienvenidos a las segundas jornadas de economía aplicada, al segundo día. Tenemos personajes muy relevantes el día de hoy en nuestra sala, como será el licenciado Waldo Gómez, que es el director de la Fundación Jubileo. Tenemos la presencia de nuestro decano, licenciado Níver Montes. Tenemos la presencia de nuestro director del Departamento de Economía, licenciado Pedro Feraudi, los cuales nos van a anteceder con algunas cuantas palabras antes de dar inicio a la respectiva ponencia del licenciado Zené Martínez, que es el analista de la Fundación Jubileo. Bienvenidos a todos a estas importantes segundas jornadas de economía aplicada, que son muy importantes para el conocimiento y en todo caso compartir información acerca de la situación actual que está viviendo nuestro país. Le cedo la palabra al ingeniero Jesse Casal para que haga la bienvenida correspondiente. Gracias. Damos inicio al acto protocolar inaugural, sencillo pero necesario para poder dar inicio a estas segundas jornadas académicas y por lo tanto queremos solicitar en esta oportunidad la participación de nuestro director de carrera de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, el licenciado Pedro Feraudi González, quien es el gestor y el organizador de estas jornadas académicas y quien, por supuesto, se constituye en quien genera el escenario propicio para que podamos desarrollar todas estas actividades y estas alianzas estratégicas interinstitucionales en el beneficio de nuestra comunidad estudiantil y de nuestra comunidad orureña. También quisiéramos agradecer al Sistema de Radio y Televisión Universitaria, por el cual estaremos difundiendo además estas jornadas virtuales para así tener un mayor alcance a la población civil del departamento de Oruro. Licenciado Pedro Feraudi, muy buenas noches, bienvenido sea usted. Licenciado, por favor, puede activar su micrófono, no le copiamos nada.
Sí, estaba inhabilitado. Bueno, les decía que en esta tarde de hoy quiero hacerles llegar mis más cordiales saludos a todos quienes están participando en en estas segundas jornadas de economía aplicada organizada por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Quiero hacer llegar mis saludos muy especiales al licenciado Waldo Gómez, que es el coordinador de la Fundación Jubileo. También hacer llegar mis saludos al licenciado Zené Martínez, quien va a hacernos la exposición durante esta tarde. También a través del licenciado Waldo Gómez, hacerle llegar nuestros saludos al director ejecutivo, que es el licenciado Juan Carlos Núñez. Eh, y en ese sentido, nosotros estamos muy complacidos y además agradecidos con la participación que ustedes tienen y que hemos estado siempre en una relación en este tipo de eventos, ¿no? Eh, También quiero hacer llegar mis saludos cordiales y muy especiales al licenciado Niver Montes, que es el decano de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, y agradecer lógicamente a nuestros coordinadores que han podido llevar adelante este evento en estos términos. Nos hubiera gustado mucho que el licenciado Waldo Gómez, también el licenciado Zené Martínez estén presentes aquí físicamente en la ciudad de Oruro, en nuestro auditorio, para que podamos compartir esta experiencia, como siempre lo habíamos hecho, y darnos un abrazo fraterno. Lamentablemente, por las circunstancias, no lo podemos hacer. Yo quiero indicarles, el licenciado Waldo, Zené Martínez también, y a todos nuestros compañeros y docentes que se encuentran en la sala, el Departamento de Economía e Ingeniería Comercial, a partir de este año, está trabajando precisamente con estos eventos. Hemos aprobado nosotros en nuestro Consejo de Departamento que vamos a tener básicamente 3 conferencias durante el año. Y esas 3 conferencias precisamente va a ser una local, que quizá es la más sencillita, no es muy complicada de organizar. Una segunda jornada es una jornada a nivel nacional con participantes como ustedes, licenciado Waldo Gómez y Zené Martínez, y luego tenemos unas jornadas a nivel internacional. Lógicamente esperábamos que estas jornadas iban a ser de manera presencial porque es siempre muy bueno para todos nosotros conocernos así en forma personal, en forma presencial. Y lógicamente hay un carácter mucho más emotivo, no tan frío como en las pantallas. Yo quiero agradecer precisamente la colaboración que ustedes nos hacen, licenciado Waldo, licenciado Zné, porque hemos estado obteniendo de ustedes mucho apoyo, no ahora, sino ya de hace tiempo. Y en todos los temas que usted ha indicado, licenciado Waldo, nosotros hemos estado trabajando en ese sentido y lógicamente nos gustaría nuevamente formalizar, digamos, nuestra relación con la fundación, porque es de mucho interés para nosotros, de mucho interés, especialmente para nuestros estudiantes que tengan información a la mano. Y ustedes son los que van generando mucha información. Y sin información, en realidad, no podríamos hacer nada. La economía sin información no dice nada. Y como ustedes tienen una información que van generando permanentemente, entonces el compartir esa información básicamente es importante para la formación de nuestros estudiantes en el campo de la economía. En ese entendido, el día de ayer, por ejemplo, hemos nosotros trabajado una primera parte de estas segundas jornadas y pudimos escucharle al licenciado Luis Molina, que es docente de nuestra facultad y también es el presidente del Colegio de Economistas en la ciudad de Oruro, y escuchamos el tema sobre los impactos del COVID en la economía nacional. Una exposición interesante. Hemos estado viendo desde qué puntos de vista
tenemos golpes muy fuertes a nuestra economía. El COVID ha sido muy fuerte, pero no solamente es el COVID, sino hay otros elementos más que van afectando el desarrollo de nuestra economía, y eso nos hacía conocer al licenciado Luis Molina. Con seguridad existe ahora una muy buena expectativa de todos nuestros estudiantes. Estamos viendo en las pantallas que hay varios docentes también participando de la carrera. Y bueno, yo sé que la participación del licenciado Martínez va a colmar las expectativas que nosotros tenemos. Y en ese entendido, ya para no alargarme más, quiero básicamente hacerles llegar mis cordiales saludos y darles la bienvenida a la ciudad de Oruro, aunque de manera virtual, pero muy bienvenidos a la ciudad de Oruro. Muchas gracias, y que esta forma de trabajo que tenemos lo sigamos haciendo con la Fundación Jubileo. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras de nuestro director de carrera, el licenciado Pedro Ferraudi González, y queremos ceder de igual manera el micrófono al licenciado Waldo Gómez, coordinador de la Fundación Jubileo, para emitir las palabras de circunstancia correspondientes a la fecha. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes a todos, al señor rector, al decano, a los catedráticos, alumnos, alumnas. Qué lindo tenerlos aquí en contacto, como dijo el licenciado, en forma virtual, pero con mucho cariño desde Jubileo, porque este es un tema, son actividades que nos place poder compartirlos con tantas personas ávidas de poder escuchar y debatir estos temas que son de interés para todos. Muy rápidamente conversábamos antes de que comience este evento que la Fundación Jubileo, les hago conocer, es una institución de la Iglesia Católica que desde el año 2003 viene trabajando estos temas, fundamentalmente en el marco de la gestión pública, para realizar incidencia ante instancias públicas, aportando para la reducción de la extrema pobreza. Ese es nuestro objetivo, nuestra misión de nacimiento. Tenemos el apoyo de la Iglesia Católica Alemana, que es fundadora de nuestra institución, y a partir de ello hemos venido desarrollando paulatinamente estos temas. Arrancamos con el tema de la deuda externa ya en la crisis de los años 2000, del Jubileo 2000, y poco a poco fuimos incrementando nuestro análisis en temas de presupuestos públicos, el tema fiscal en general, tema extractivo, hidrocarburos, minería, temas de pobreza, etcétera, etcétera. Ahora creo que hemos logrado un importante posicionamiento a través de este trabajo que realizamos de compartir con la sociedad, con las instancias académicas, estas investigaciones que realizamos, y realmente nos place, nuevamente les digo, compartir este espacio. No quiero quitar el tiempo porque el licenciado Martínez tiene mucho que hablar sobre esto y ustedes también mucho que aportar en el marco de esta propuesta de análisis que lo hemos titulado Situación Económica y de las Finanzas Públicas. Estamos viviendo un momento crítico a nivel mundial y yo creo que estos elementos van a servir mucho para discernir, para poder reflexionar y también para poder generar salidas a esta crisis. Yo les agradezco mucho y ojalá, como lo dijo el licenciado, pueda colmar las expectativas de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del licenciado Waldo Gómez, coordinador general de la Fundación Jubileo. Y de igual manera queremos en esta oportunidad enfatizar la presencia de nuestro excelentísimo decano, el licenciado Níver Montes Camacho, quien da la prestancia y el realce correspondiente a esta segunda jornada académica de economía aplicada, quien dará las palabras de inauguración de este seminario conversatorio en su segunda jornada, reitero. Licenciado Níver Montes, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Es un placer participar de este evento que tiene características de mucha trascendencia, fundamentalmente dentro de las diferentes actividades que ha ido planificando el Departamento de Economía e Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. Realmente, desde el año pasado, hemos seguido de cerca
el trabajo que realiza la Fundación Jubileo, y a partir de ello, con mucha complacencia y con mucha satisfacción, hemos decidido empezar a trabajar primero con temas electorales. El alcance de este trabajo interinstitucional sabemos que va mucho más allá, y en esta oportunidad estamos con este evento que definitivamente va a marcar un hito importante en lo que significa seguir construyendo conocimiento, y un conocimiento que definitivamente toma perspectivas diferentes cuando estamos confrontando una pandemia y una crisis no solo sanitaria, sino económica a nivel mundial. Sentimos mucho el deceso de uno de los componentes en la víspera, que estaba muy ligado a Jubileo. Queremos hacer llegar a esta fundación nuestros más sentidos pésames, y creemos que la vida sigue, y la mejor manera de honrar a esa gran personalidad que ha hecho mucho por la Fundación Jubileo es seguir adelante. Él lo ha escuchado en muchas intervenciones y decía, hay que trabajar, hay que avanzar construyendo sociedad, fortaleciendo valores, fortaleciendo instituciones. Yo creo que ese legado está siguiendo Fundación Jubileo a través de sus ejecutivos. En esta oportunidad también quiero felicitar al director del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial, licenciado Pedro Feraudi, a los organizadores de este evento, porque de esa manera estamos demostrando que la Universidad Técnica de Oruro, el saber, el conocimiento y el intercambio de experiencias no se paralizan simplemente a través de una pandemia, sino estamos rompiendo a través de las TIC, las tecnologías de la investigación, de la información y la comunicación, esas barreras de limitación que coyunturalmente tenemos. Que sea en buena hora, y estamos esperando, ansiosos de conocer el aporte de nuestro disertante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Niver Montes. Antes de empezar con la exposición, ya segundos nada más, recomendarles por favor a todos los asistentes a la reunión que para hacer las preguntas pueden hacerlas mediante el chat virtual, ¿ya? O pueden tomarse 5 minutos después de la exposición. La exposición tendrá una duración de 1 hora. Seguidamente tendremos una serie de preguntas que serán durante el transcurso de 30 minutos. En este momento, o en el momento que ustedes tengan la duda, pueden ir colocando las preguntas en el chat, o si gustan pueden hacer las preguntas verbalmente con un tiempo de 5 minutos. Así que, José, por favor, te cedo la palabra para iniciar la exposición. Gracias. A continuación estaremos presentando la temática denominada Situación Económica y de las Finanzas Públicas, realizado y expuesto por el magíster licenciado René Martínez Céspedes, licenciado en Economía con maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos, con una experiencia de 20 años en presupuestos públicos, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Actualmente analista en presupuestos y fiscalidad de la Fundación Jubileo, institución con la que ha publicado varios documentos de análisis de las finanzas públicas y la distribución y destino de los recursos. A continuación, damos la bienvenida a nuestro honorable panelista invitado perteneciente a la Fundación Jubileo, magíster licenciado René Martínez Céspedes. Licenciado, muy buenas noches. El micrófono es todo suyo. Muy buenas noches y muchas gracias por esa presentación. Un gusto estar aquí presente virtualmente con todos los amigos de Oruro para compartir un poco del análisis y de la información de Fundación Jubileo. Un saludo cordial a todos los colegas economistas, a los amigos estudiantes y también de otras carreras. Principalmente un saludo, un abrazo a las autoridades de la universidad. Y bueno, un gusto nuevamente estar acá con ustedes, y vamos a comenzar con esta exposición que tenemos un poco de datos actualizados sobre la situación económica, sobre el presupuesto público y también un análisis y perspectivas de lo que se viene en adelante, ¿no?
Lamentablemente, habríamos querido mostrar información un poco alentadora, pero estamos viendo que diferentes variables económicas y las tendencias que se están viendo los últimos años y principalmente los últimos meses nos muestran que se vienen momentos complicados, ¿no? Y creemos que es fundamental, en principio, transparentar la información, mostrar la situación como realmente es, para poder abrir un horizonte de diálogo, de concertación entre diferentes actores políticos y sociales, para que podamos delinear entre todos políticas públicas para trascender este complicado momento. Entonces, nuevamente señalar que es un gusto estar con todos los amigos de Oruro y bueno, comenzamos la exposición. La exposición la hemos titulado Situación Económica y de las Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, primero vamos a mostrar un pantallazo de en qué situación nos encontramos, si nos encontrábamos antes incluso de lo que llegue esta pandemia, cómo nos ha agarrado esta crisis del coronavirus, qué posibilidades tiene el Estado en relación a las finanzas públicas, al dinero que se tiene para afrontar este difícil momento y las perspectivas que se tienen, ¿no? Y en todo esto vamos a mostrar muchos datos actuales de cómo están las diferentes variables económicas. Inicialmente, decirles que el coronavirus, esta crisis nueva nos ha encontrado en una situación muy complicada, ¿no? No muy complicada, con diferentes elementos y con diferentes desafíos en varios niveles, ¿no? En primera instancia, queremos señalar que nos encuentra con limitaciones estructurales. ¿A qué nos referimos con estas limitaciones estructurales? A cambios grandes, trascendentales que tal vez no hemos podido nosotros como bolivianos en el transcurso de la historia poder trascender o superar, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a la dependencia de los recursos naturales, al patrón primario exportador, a eso que ya es una aspiración histórica que poder trascender y diversificar la economía más allá de vender materias primas, que son hidrocarburos y minerales y demás, ¿no? Esta es una situación que llamamos estructural, ¿no? Que son cambios que no se dan en el corto plazo, sino que hay que delinearlos en el mediano y largo plazo, y en muchos momentos de la vida contemporánea del país hemos tratado digamos, de superar estas limitaciones estructurales, ¿no? En su momento, por ejemplo, en la historia más reciente, los gobiernos neoliberales nos planteaban el abrir el mercado abrir, mejor dicho, al país a las inversiones extranjeras para que a través de la inversión privada podamos trascender a una economía más productiva y más diversificada. De igual manera, el gobierno del MAS en su momento nos ha planteado un cambio de matriz productiva, que iba en la misma línea, ¿no? Que se refería a utilizar los recursos propios que nosotros tenemos del gas, y los demás excedentes económicos, como ser de la minería, para diversificar a otros sectores, ¿no? A otros sectores productivos como agropecuario, industria y turismo. Lo que nosotros vemos es que seguimos con estas limitaciones estructurales, no las hemos podido superar en la historia reciente y tampoco en los últimos años, a pesar de que hemos pasado por un periodo de bonanza en el cual teníamos grandes recursos que podían cambiar la estructura económica del país. No se lo has invertido bien, acabó la bonanza y ahora estamos en una situación muy similar en la cual somos muy dependientes de los recursos naturales, no hemos diversificado la economía, no tenemos un aparato productivo potenciado y nuevamente tenemos este desafío, ¿no? Tenemos que plantearnos a futuro un plan de desarrollo y unos planes para superar esta situación estructural, ¿no? Otro elemento que podría ser la situación estructural de Bolivia es, por ejemplo, la informalidad que tiene la economía, la informalidad que tiene el empleo, que es algo que tampoco es tan fácil cambiar de la noche a la mañana, es algo que tenemos que ir avanzando en el futuro próximo, ¿no? Entonces, así nos encuentra esta nueva crisis del coronavirus, con este primer elemento que son las limitaciones estructurales que nosotros decimos, ¿no? Estas de acá, ¿no? Entonces nos encuentra con economía que no es diversificada, un aparato productivo que no ha sido potenciado, una gran informalidad de la economía, y es así como estamos actualmente. Por otro lado, nos encuentra con unos problemas que son ya no tan de largo plazo, sino de mediano plazo, que son desequilibrios macroeconómicos que
se los llama facturas pendientes. Sobre esto vamos a detallar mucho, vamos a abordar y vamos a mostrar algunos gráficos. ¿A qué nos referimos con esto? A que se ha gastado mucho en los últimos años del anterior gobierno, se ha gastado mucho durante la bonanza, había bastantes recursos en principio, pero posteriormente también los recursos han ido reduciéndose con la caída de los recursos de los precios de los hidrocarburos, pero de todas maneras se ha seguido gastando. El modelo que nos planteaba el anterior gobierno era ese, ¿no? Era gastar, seguir gastando, y eso iba a impulsar lo que ellos decían, la demanda agregada. El gran detalle es que obviamente eso no es un modelo sostenible, ¿no? Para empezar, los recursos no son limitados. Esto ha sido posible, esta expansión del gasto, gracias a los recursos naturales no renovables como el gas, que por definición son no renovables, tienden a agotarse. Entonces, ese modelo no funcionaba en el largo plazo, ¿no? Entonces, aquí nos ha llevado a que sigamos gastando a pesar de que han caído los ingresos, y lo que sucede es que cuando tenemos más gastos que ingresos, estamos en una situación deficitaria, ¿no? Eso es el déficit, cuando tenemos más gastos que ingresos. Entonces hemos llegado a esa situación desde el 2014 que estamos en déficit, y cada vez un déficit más profundo. Está aproximadamente en los últimos años entre el 7 y el 8% del PIB, el déficit, lo que es un déficit bastante alto, ¿no? Y eso nos lleva a mayor endeudamiento, porque esa diferencia entre ingresos y gastos se cubre con deuda, con mayor deuda. Entonces, a eso le hemos llamado una factura pendiente, un desequilibrio macroeconómico que es complicado resolver porque no es tan fácil reducir los gastos y más aún hacer crecer los ingresos, ¿no? Los ingresos están cayendo, han caído y están cayendo, y los gastos muchos son inflexibles a la baja. ¿Qué significa esto? Que cuando ya has comprometido gastos en bonos, en salarios, has expandido el gasto público en su conjunto, y especialmente el gasto corriente, que es bastante inflexible a la baja, como los bonos, los salarios y demás, es difícil reducirlo. Para dar un ejemplo, por ejemplo, un gasto inflexible es el gasto en los maestros, el magisterio. Es imposible bajarles el sueldo, reducir ítems, eso no va a suceder. Lo mismo a un bono que ya se lo ha dado, es difícil quitarlo, ¿no? Entonces había una expansión muy grande del gasto a todo nivel, no solamente gasto corriente, también gasto de inversión, y en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, cuando han caído los ingresos, esto se ha traducido en déficit y mayor deuda. Y esto tampoco es insostenible en el largo plazo. No podemos endeudarnos al infinito. Hay umbrales de sostenibilidad de deuda que todavía estamos dentro de esos umbrales de sostenibilidad, pero nos estamos acercando tal vez muy rápidamente a estos límites, ¿no? Y el otro desequilibrio es relacionado al tipo de cambio y la caída de las reservas. El tipo de cambio así congelado, con este tipo de cambio congelado, conviene más importar o comprar productos de contrabando que la producción nacional. La producción nacional va a ser más cara porque el tipo de cambio genera esta distorsión o no permite corregir esta distorsión. Entonces, lo que sucede es que están cayendo las reservas internacionales. Las reservas internacionales son las divisas y oro que tiene el Banco Central, que es el sostén de la economía y de la moneda nacional. Y cuando nosotros importamos y seguimos importando, necesitamos hacerlo con divisas. Eso pagamos con divisas, que provee el Banco Central. Pero eso también se va a agotar, ¿no? Están por un poco más de los 6.000 millones y tienen un límite, ¿no? Teníamos el 2014, como vamos a ver más adelante, 15.000 millones de dólares. Y esos se han convertido en estos últimos años en solamente un poco más de 6.000 millones de dólares. Nos hemos gastado nuestras reservas en importaciones. Entonces, esos dos desequilibrios macroeconómicos antes de que llegue el coronavirus estaban presentes y ya implicaban un riesgo de insostenibilidad en el mediano plazo, ¿no? De inestabilidad, mejor dicho, de inestabilidad económica. Ya implicaban un gran riesgo, un gran problema en el mediano plazo, ¿no? Nos llega el coronavirus y eso ya nos pone en una situación un poco más compleja, ¿no? Porque esta crisis del coronavirus no solamente, como todos sabemos, tiene connotaciones en lo que es la salud. Esta crisis del coronavirus tiene efectos muy duros en la economía. Tiene efectos principalmente por lo que es la vía
de la oferta y la demanda, ¿no? La oferta se ha contraído y la demanda se ha contraído. ¿Y esto por qué? Porque ha habido paralización de actividades y cuarentena durante varios meses y todavía estamos, como se dice, a medias, ¿no? No hemos recuperado el nivel de producción y del consumo. Entonces, la paralización de actividades y la cuarentena han reducido tanto la demanda, que es el consumo de la gente, o sea, la gente ya no está comprando, ya no está consumiendo, ya no va a restaurantes, a lugares como antes lo hacía, como también la oferta. Obviamente ya no se ha producido tanto como se producía sin la pandemia, ¿no? Y eso no solamente estamos hablando de producción, lo que sería manufactura, fábrica, sino producción, son todos los componentes que hacen al PIB, ahí están los servicios, la construcción, hoteles, etcétera, ¿no? De todo lo que hace un PIB, además de la producción de bienes y servicios. Entonces, tanto la oferta, el consumo, como la demanda, mejor dicho, tanto la oferta, que es la producción, como el consumo, que es la demanda, se han reducido y siguen en niveles reducidos a comparación de lo que era la economía sin la pandemia, sin la cuarentena y demás, ¿no? Pero esta crisis del coronavirus también trae otros efectos económicos y es en relación a los precios internacionales. Por efectos del coronavirus, pero también por diferentes elementos que se han producido en los precios internacionales de los hidrocarburos entre Rusia, Arabia y demás. Hay una especie de guerra aquí con la producción de hidrocarburos y con los precios. Es que han caído notablemente los precios principalmente de los hidrocarburos. Han caído contundentemente. Hay un momento en el mes de, si no me equivoco, de abril, que han llegado a un precio, se ha llegado a un precio negativo, ¿no? Entonces, hemos tenido realmente momentos malos en cuestión de precios y eso es también otro elemento de esta crisis actual que estamos viviendo. Esta caída de los precios, como vamos a ver más adelante, todavía no ha golpeado muy fuerte la economía. ¿Por qué? Porque la fórmula de exportación que tenemos con Brasil, Argentina y demás, la fórmula de cálculo del precio de exportación y también la liquidación de la renta por hidrocarburos que se hace a gobernaciones, municipios y demás, tiene un rezago entre 3 a 6 meses. Entonces, los momentos más duros de los precios, que han sido entre abril y mayo, para darme un ejemplo, o mediados de marzo y mediados de mayo, mejor dicho, ese momento todavía no lo hemos sentido en toda su magnitud en los recursos públicos. Recién van a caer tan contundentemente como hemos visto la caída de los precios, ¿no? Entonces, el coronavirus tiene esos efectos, ¿no? Tiene el efecto que nos ha afectado la economía por la demanda de la oferta y la caída de precios. Y la caída de precios ha generado una caída de los ingresos públicos, pero además una demanda adicional de mayores recursos para atender la pandemia y para atender los efectos de la pandemia en la economía. Es decir, se necesita más dinero para el sector salud, para la emergencia del sector salud, pero también se necesita más dinero para contrarrestar los efectos en la economía familiar y demás, como le están haciendo todos los países, ¿no? También han habido algunas medidas en nuestro país de acuerdo a las limitaciones que tiene el Estado en términos de recursos, ¿no? Esto me refiero a tal vez algunos bonos, al pago de parte de los servicios o digamos el alivio del pago de los servicios porque el gobierno se hizo cargo de una parte, estamos el diferimiento de créditos, el diferimiento de impuestos, ¿no? Entonces, esa es la situación en la cual nos atraviesa, nos llega, mejor dicho, esta pandemia del coronavirus, con limitaciones estructurales que no hemos podido trascender, como es nuestro aparato productivo y nuestro modelo primario exportador y nuestra informalidad, con desequilibrios macroeconómicos, que son esos dos temas complejos, que es el déficit y lo que es la caída de reservas, y ahí nos golpea esta famosa crisis del coronavirus, ¿no? Entonces ahora vamos a mostrar un poco de esto que ya he presentado en términos de introducción en datos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué hemos llamado esas facturas pendientes? Las facturas pendientes, esta segunda parte, ¿no?
que es lo que tal vez va a determinar mucho de lo que sea nuestra economía de aquí en adelante. Lamentablemente, estas facturas pendientes determinan lo que ahora podemos hacer y cómo vamos a estar de aquí en adelante. Y nosotros le hemos llamado facturas pendientes, ¿por qué? Porque son temas pendientes que ha dejado el anterior gobierno. Son, digamos, podríamos decir, como una herencia del anterior gobierno. Y son las siguientes, ¿no? Por un lado está el alto nivel de gastos. El alto nivel de gastos que ha generado un profundo déficit fiscal y mayor endeudamiento. Entonces vamos a ver eso con un poquito mayor de detalle. Aquí está, ¿no? Vamos a mostrar cómo ha estado la economía los anteriores años y cómo está ahora. Aquí es la renta, esta es la renta por hidrocarburos, el IDH y las regalías. Esta gráfica explica mucho de lo que ha vivido nuestro país en las últimas 2 décadas principalmente, porque nos muestra cómo ha evolucionado la renta por hidrocarburos. Y mucho de lo que ha sucedido en nuestro país, la dinámica económica principalmente, ha estado de la mano de esta gráfica, ¿no? Estas son unas barras que nos muestran la regalía, que es la parte en celeste o en azul, y el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, el que era nuevo, ¿no? No está nuevo porque ya tiene más o menos unos 15 años, pero era un nuevo impuesto el año 2005, que nos ha dado muchos mayores recursos en relación al pasado. Y tenemos lo siguiente. Antes no había el IDH, en 2005 en mayo se crea el IDH y con eso, como pueden ver, esta pequeña barra se ha duplicado aproximadamente desde mayo del 2005 con la creación del IDH y ha aumentado significativamente esta renta por hidrocarburos en los años siguientes, no solamente por la creación del IDH, sino también porque estos años han subido mucho los precios de los hidrocarburos, lo que el precio del barril de petróleo más antes costaba $20, luego 40. En estos momentos hemos subido incluso a más de $100 por barril de petróleo. Si no me equivoco, se ha llegado en un momento dado, un día determinado, a $140, ¿no? Entonces, por la creación del IDH y por los mejores precios hemos tenido muchos más ingresos en el país, ¿no? Entonces, esto, ¿a qué se debe, no? Uno es la creación del IDH, que se ha creado el año 2005. Dos, los mejores precios internacionales, y eso es determinado no por nuestro país, sino por la dinámica internacional. Nosotros no afectamos a precios internacionales. El tercer elemento es gracias a las inversiones en hidrocarburos, y eso tampoco no se lo he dicho, gracias a las inversiones de hidrocarburos que se han hecho en exploración en los años 90 principalmente. Y un cuarto elemento tal vez sería el gasoducto con el Brasil, que también se construyó en los años 90. Entonces, como que todo estaba listo para que este momento se genere, se reciba más dinero. Y se ha recibido mucho más dinero. Hemos tenido una bonanza económica que tal vez no la hemos tenido en muchos años en nuestro país. Había mucho más dinero y ese dinero ha entrado a la economía a través del IDH y regalías que le llega a gobernaciones, municipios, universidades, renta dignidad y al nivel central. Y todas estas instancias gastan e invierten ese dinero. Entonces esto ha dinamizado muchísimo la economía hasta el año 2014, ¿no? Y con esto, obviamente, todos estos años hemos tenido buenos indicadores económicos. Ha bajado la pobreza, la situación del sector público se ha vuelto superavitaria, es decir, teníamos más ingresos que gastos, hemos acumulado reservas, todo era positivo, pero tenemos que tomar en cuenta que obviamente esto no era para siempre. ¿Por qué? Porque por definición estos son recursos naturales no renovables que tienen a agotarse y dependen de los precios internacionales. Entonces, estos dos elementos han golpeado de 2015 para adelante, ¿no? Han caído los precios internacionales contundentemente y también los niveles de exportación, los volúmenes de exportación han disminuido. Entonces, esta renta, como pueden ver, ha bajado a menos de la mitad. Más o menos la caída está ha sido de un 60%, a menos de la mitad. Y así hemos estado los últimos 4 años y esta parte ya es la parte que
que nos ha llevado a una desaceleración de la economía. ¿Qué significa? Que la economía crece, pero cada vez menos. Y lo más complicado de esta situación, y ya no nos muestra esta gráfica, porque esta gráfica nos muestra el presupuesto aprobado 2020, datos del presupuesto aprobado 2020, es que esta barra todavía va a reducirse en un monto muy notable, ¿no? Se calcula que puede ser entre un 30 y 40% que esto podría reducirse en el total de la gestión. Ahorita hasta mayo, hasta este momento de mayo, mejor dicho junio, eh, perdón, hasta junio, hasta hace unos días atrás, todavía esto ha estado más o menos por los niveles programados en el presupuesto. Pero de julio adelante lo que se proyecta o se prevé es que esto vaya a disminuir notablemente en los siguientes meses, ¿no? Entonces, tal vez el peor momento no lo hemos vivido. Otro elemento es no solamente cae la renta por hidrocarburos, que son estos recursos del gas, sino que los ingresos por impuestos también, que en la bonanza se habrían incrementado hasta el año 2015. De ahí tienen un leve retroceso el año 2016, y de ahí en adelante se congelan los ingresos por impuestos. O sea, lo complicado de este tema es que la variable impuestos es una variable, como los colegas economistas y estudiantes de economía lo saben, que tiende a crecer a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a crecer? Porque crece una población, crece la economía y naturalmente se recaudan más impuestos, ¿no? Claro que aquí habían crecido mucho por la bonanza, ¿no? En estos años, desde el 2007, 2008, de la bonanza han crecido significativamente, pero aquí este estancamiento ya es también una señal, ¿no? Se dice que cuando se estanca la recaudación de impuestos puede ser señal de una desaceleración o una recesión, ¿no? Y como vemos aquí son aproximadamente 5 años en los cuales esto ya no ha tenido mayor movimiento, o 6 años se podría decir si tomamos desde el 2015, y esto ya nos decía que estábamos en una situación bastante delicada. En cambio, los gastos, estos dos que hemos presentado son recursos, ingresos, ¿no? La renta por hidrocarburos y los ingresos por impuestos, que son los principales ingresos del Estado. En cambio, los gastos han tenido otra historia, ¿no? Han tenido una historia que ha sido con tendencia creciente casi todo el tiempo. Crecen y crecen y crecen, como pueden ver, incluso después del shock de los precios internacionales. Aquí se registra una leve caída el año 2016, pero nuevamente comienza nuevamente la expansión del gasto, ¿no? Entonces, esto no ha sido como la renta por hidrocarburos, que ha tenido la forma así de, digamos, de disminuir, sino que estos han seguido creciendo. Hemos dicho, ¿no? Los ingresos son un poco más inflexibles a la baja, pero otra cosa es que sigan creciendo. Nosotros decíamos, por lo menos deberíamos contener el crecimiento de los gastos a partir del año 2014 para adelante, desde aquí, porque ya han caído los precios internacionales y ya no estamos en la bonanza económica de antes, ¿no? Pero el modelo del anterior gobierno, del gobierno del MAS, era basado en el gasto público. Era gasto, el gasto iba a impulsar el consumo y el consumo iba a dinamizar este crecimiento, pero como ya lo hemos mencionado, esto no era sostenible claramente y los recursos ya se estaban agotando, ya se habían agotado, ya estaban por debajo de los ingresos, y es ahí en estos momentos que se genera un déficit fiscal y esta factura pendiente que nosotros le hemos llamado, ¿no? Entonces, esta es la resta, este es el resultado de ingresos menos gastos. Como pueden ver, esto ha ido, desde el año 2006, gracias a la creación del IDH, hemos transformado el déficit en superávit fiscal. Entonces, este superávit fiscal, pero muy rápidamente se ha ido volviendo, cada vez se ha ido acercando a la línea de cero. Aquí está el cero, a la línea de cero, y desde el año 2014 ya registra déficit, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se han ido comprometiendo cada vez más gastos, más gastos, más gastos, con recursos que no eran sostenibles en el largo plazo,
como si la bonanza hubiera, de los recursos naturales fuera a ser eterna, y obviamente sabemos que no es así. Ustedes lo saben, los estudiantes de economía conocen los ciclos económicos. Lamentablemente el anterior gobierno o no los conoce o han omitido esta parte de la teoría económica, pero han seguido gastando como si esto fuera al infinito. Como vamos a ver más adelante, cuando ya los recursos no son suficientes, este déficit lo cubren con endeudamiento. Entonces han seguido gastando, pero ahora con deuda. Entonces este déficit fiscal rápidamente se hace un déficit muy profundo de 8.1% en el año 2018, y el 2019 marca el 7.2%, ¿no? Pero no podemos decir que el 2019 se ha resuelto, sino que el año 2019 en realidad lo que ha sucedido es que hemos tenido problemas, como ustedes saben, conflictos sociales y políticos que han afectado también lo que es la economía en su momento. Y bueno, también el gasto público, obviamente. Y bueno, se ha llegado a un 7.2, que sigue siendo un déficit bastante alto. De aquí en adelante ya no se sabe. El gobierno en su momento, al principio, estaba hablando de un déficit cercano al 7. El gobierno transitorio actual habló de tratar de reducir incluso el déficit, o sea, de subir un poco esta línea por acá, digamos, pero con el coronavirus todos los planteamientos o proyecciones ya se salen del contexto, ¿no? O se salen de todo lo proyectado y de todas las intenciones. Ahora se habla de que podamos tener un déficit incluso del 13%, ¿no? Ya el coronavirus ya roto toda esta programación, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿con qué cubrimos el déficit fiscal? ¿Con qué hemos cubierto este déficit fiscal y en adelante ahora también, ¿no? Y eso es con endeudamiento, decíamos, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica de la deuda externa. Y en las próximas semanas, en Jubileo, vamos a publicar un documento sobre la deuda interna también. Y la deuda interna también ha crecido mucho los últimos años, ¿no? Pero aquí, como pueden ver, la deuda externa se ve reducido muy notablemente para el año 2007. ¿Por qué se ha reducido la deuda externa para esos momentos? Porque en estos años, a partir del 2004, 2005, se han hecho campañas de condonación de la deuda. Han habido campañas, gestiones, y finalmente ha habido una condonación de la deuda multilateral que se hace efectiva entre el 2006 y 2007. ¿Quiénes nos han condonado? Se han condonado organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, etcétera. Y terminamos el 2007 con una deuda muy baja, o sea, relativamente baja, pero 2.200 millones era una cifra, digamos, que podríamos decir que somos un país poco endeudado, ¿no? Era un nivel muy interesante de deuda, muy manejable. Y como pueden ver aquí cómo ha subido la deuda, lo preocupante de este crecimiento de la deuda que se da entre el 2008 y el 2015, y que se triplica la deuda, digamos, entre el 2007 y el 2015, es que nos hemos endeudado en bonanza. O sea, cuando teníamos grandes recursos, cuando teníamos incluso saldos en cuentas bancarias de presupuestos sin ejecutar, nos hemos endeudado. Entonces, claramente aquí hay un manejo, si se quiere, un poco incoherente de lo que es la gestión pública, las finanzas públicas, porque en los momentos de esta gran bonanza, de este momento del ciclo económico, más bien nosotros deberíamos tratar de sanear lo que son las finanzas públicas, pero hemos estado endeudándonos durante todos esos años. Y cuando ya acaba la bonanza, ya empezamos a endeudarnos mucho más rápido, ¿no? Fíjense acá cómo aumenta la deuda hasta el 2019. Entonces, si nos fijamos aquí entre el 2007 y el 2019, la deuda aumentó más o menos unas 5 veces o más, ¿no? La deuda pública. Y realmente ha sido un crecimiento muy notable de la deuda que se ha tenido en todo este periodo. Aquí ya estamos mostrando el año 2020 solamente hasta mayo, ¿no? Veremos cómo acabamos hasta finales del 2020, pero
cabe señalar que en 2020 todos los países del mundo se van a endeudar, todo, no todo lo que puedan, pero mucho de lo que puedan. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos de financiamiento para atender la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, la deuda anterior es la que nos preocupa porque nos hemos endeudado cuando había dinero. Entonces, la deuda ha crecido mucho, no tenemos una gráfica actualizada de deuda interna, pero en las próximas semanas vamos a hacer una publicación, pero en los últimos años la deuda interna ha crecido significativamente. Entonces, ¿qué ha sucedido? De lo que éramos un país con poca deuda el año 2007, ahora somos un país nuevamente endeudado. Todavía estamos dentro de los umbrales de sostenibilidad de la deuda, que así se los llama, pero nuestra deuda está creciendo tan rápidamente que es muy probable que en el corto plazo lleguemos a niveles de una deuda que ya no está dentro de los umbrales de sostenibilidad, ¿no? Uno de los principales indicadores de la deuda pública es la deuda entre el PIB, que nos muestra qué tan endeudado estás en relación al tamaño de tu economía. El PIB, el Producto Interno Bruto, es el principal indicador del nivel de producción de una economía, del tamaño de una economía. Entonces, uno de los principales indicadores de deuda es la deuda entre el PIB, ¿no? Y cuando se habla de deuda externa, muchas veces se dice que el nivel que deberíamos tenerlo como un límite de insostenibilidad es el 40%, y otros dicen el 50% de la deuda en relación al PIB. Actualmente, al finales del 2019, estamos entre el 27 y el 28% del PIB, ¿ya? Pero este año, 2020, estamos endeudándonos más. ¿Por qué? Porque necesitamos mayores recursos para el coronavirus. Pero lo que sucede en este año es lo siguiente, que el PIB va a decrecer. Eso ya es una proyección que se tiene de organismos internacionales. El gobierno también ya lo ha admitido, y es muy probable que este año, en lugar de que el PIB crezca, que es lo natural, que es lo que ha sucedido todos los años, es que el PIB decrezca, perdón. Eso es una recesión, ¿no? Entonces, si el denominador decrece, este indicador, que es la deuda entre el PIB, va a aumentar. Entonces, aquí vamos a tener realmente unas sorpresas. Nosotros creemos en este año 2020, en términos de la deuda, que tanto se decía que era manejable todavía, vamos a terminar muy cerca de los indicadores de sostenibilidad de la deuda, si tomamos en cuenta la deuda externa más la deuda interna, ¿no? Entonces, aquí la situación ya se pone compleja, ya es uno de las facturas pendientes que nosotros señalamos acá, que es esta. Ya se nos va a cobrar, ¿no? Ya, en realidad ya se nos está cobrando. ¿Por qué? Porque esta deuda acumulada hasta el momento, esta deuda de más de 11.000 millones, el año pasado nos ha costado en servicio de la deuda cerca a los 800 millones de dólares. Entonces estamos pagando por intereses y capital 800 millones de dólares. Y esos son grandes recursos que el país en estos momentos de coronavirus necesita, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esa situación no se encuentra el coronavirus. La otra factura pendiente, el otro desequilibrio que nosotros mostramos, es relacionado al tipo de cambio. A ver, aquí tenemos, ¿no? El tipo de cambio, como ustedes saben, es el precio de nuestra moneda en relación a otras divisas, y se lo expresa normalmente entre el boliviano en relación al dólar. Y este tipo de cambio es una variable que, como se lo dice, valga la redundancia, normalmente tiende a variar con el tiempo. El tipo de cambio era flexible en nuestro país antes del año 2011. Se decía que tenía un movimiento relativamente flexible, con alguna cierta intervención del Banco Central, ¿no? Entonces, este tipo de cambio se lo ha congelado. Si ustedes se acuerdan, antes del 2011, o los que se acuerden, el tipo de cambio iba cambiando, iba fluctuando normalmente, estaba por el 8.1, luego bajaba a 7 punto algo, etcétera, etcétera. Ha habido momentos donde el tipo de cambio, por el buen contexto internacional de los precios altísimos de hidrocarburos, nuestro tipo de cambio ha llegado al 6.96 el año 2011, y en ese momento se lo ha congelado. Nosotros decimos, y esto hay que decirlo muy claramente, ese ha sido el peor error de política del anterior gobierno en términos económicos.
ha congelado el tipo de cambio en el momento en que estábamos, si quieren, en una nube de la bonanza, con nuestro boliviano muy apreciado a 6.96, lo ha congelado, y en los años siguientes tal vez no hemos tenido mayor problema porque seguíamos en la bonanza, pero desde el año 2014 caen los precios internacionales de los hidrocarburos y nos quedamos con un tipo de cambio completamente desfasado. Los demás países de la región, que son socios comerciales, además, han devaluado sus tipos de cambio. Muchos países en el mundo han devaluado su tipo de cambio. ¿Y por qué devalúan su tipo de cambio? Para proteger sus economías y proteger sus monedas. Es decir, los países quieren seguir teniendo economías que sean pujantes, que estén dinámicas, y para eso necesitan exportar. Entonces, ¿qué hacen? Devalúan su tipo de cambio, hacen que el precio relativo de sus productos de exportación sean baratos para los otros países y puedan seguir vendiendo, puedan vender. Y eso no hemos hecho en Bolivia. Nuestro tipo de cambio ha seguido congelado a pesar de que ha cambiado el contexto económico internacional y nacional, y se ha quedado congelado en un nivel bastante apreciado de 6.96, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que antes digamos, de la caída de los precios internacionales, nuestra balanza comercial, por si acaso la balanza comercial es así en fácil, exportaciones menos importaciones, ¿ya? Entonces, exportábamos en montos, en valores más de lo que importábamos. ¿Por qué? Porque estamos exportando gas en grandes cantidades y en altos precios, ¿no? Entonces, exportábamos y exportábamos más de lo que importábamos, ¿no? Entonces, en todo este momento. Y eso nos lleva a que tengamos un superávit en balance comercial. Entonces, como exportamos más de lo que importamos, a nuestro país están entrando más divisas que las que salen. Entonces, acumulábamos divisas en nuestro país, o sea, las reservas internacionales crecían. Caen los precios internacionales de los hidrocarburos, y los hidrocarburos son el principal producto de exportación, y ahí sucede que en valores ya estamos exportando menos de lo que importamos, ¿no? Entonces ya tenemos déficit. Entonces, para importar necesitamos divisas, ya recogemos estas divisas del Banco Central o cambiamos en el Banco Central y están cayendo las reservas internacionales, ¿no? Entonces, estos desequilibrios debería corregir el tipo de cambio. Pues el tipo de cambio debería ser una variable que naturalmente eh, tiende a fluctuar en relación a lo que son las exportaciones y las exportaciones de un país, de manera que nos podamos mantener estables o relativamente estables las reservas internacionales que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, de un tiempo adelante, el tipo de cambio ya no funciona como una variable que pueda corregir este desajuste, ¿no? Porque lo han congelado, entonces ya es una herramienta de política económica que ya no funciona como debería funcionar, y ese ha sido el gran error de política económica del anterior gobierno, y es realmente una factura pendiente, porque si en algún momento llegamos a una situación de inestabilidad económica, es por esta situación del tipo de cambio, las reservas internacionales. Eso hay que decirlo muy claramente, es por un error de política económica del anterior gobierno, que es congelar este tipo de cambio si es que llegamos a una situación de inestabilidad económica en nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de cambio? Es lo siguiente. En su momento, cuando los precios estaban altos, obviamente exportábamos más de lo que importábamos. Se han acumulado reservas internacionales hasta un nivel récord en el año 2014, y de ahí empiezan a caer estas reservas, ¿no? De ahí ya es el déficit de la balanza comercial, esto que mostramos aquí, el superávit se vuelve déficit y ya las reservas empiezan a caer. Entonces, seguimos importando porque los agentes económicos son racionales. Es más barato comprar cosas, importarse de contrabando, y cosas producidas en el país. Esto no solamente afecta a las reservas internacionales, sino el tipo de cambio afecta al productor nacional, porque todo el mundo prefiere comprar productos importados de contrabando que son más baratos que productos nacionales. Entonces va en desmedro del productor nacional. Entonces esto ha caído dramáticamente desde el año 2014, que ha llegado a 15.000 millones de dólares, a 6.000, casi 6.500 millones de dólares en 2019, ¿no? 6.468 millones de dólares en 2019 a finales.
El gobierno actual está tratando de contener la caída de estas reservas, pero igual están disminuyendo. Actualmente, esto está el 29 de mayo, ya ha salido un último dato a los primeros días de junio y estaría por los 6.290 millones de dólares aproximadamente a las reservas internacionales. La tendencia es que siga cayendo. Y obviamente esta situación tiene un límite y el límite son las reservas. Aquí eso es claro. Entonces, si llegamos a una situación de esas, que se vayan, sigan agotando, ya, ¿qué es lo que sucede, no? Estas reservas son el respaldo de la economía de la moneda boliviana. Eso es la situación que nosotros llamamos, perdón, como una situación de inestabilidad económica. Y lamentablemente estamos con reservas, se podría decir todavía al límite de lo que deberíamos tener. O sea, tenemos todavía reservas, se podría decir, relativamente suficientes, pero esto deberíamos resolver con tiempo. Este problema debíamos resolver cuando teníamos grandes reservas, máximo en el 2018, entre el 2015 y el 2018 debíamos resolver el tipo de cambio. Ahora, con estas reservas que todavía no son suficientes, digamos, para las importaciones y demás, es bien difícil corregir esta política, ¿no? Ya es bien complicado. Algunos economistas dicen, movemos un, un decimal el tipo de cambio y esto se viene abajo porque la gente, las expectativas van a empezar a sacar de los bancos. Esperemos que no sea así, ¿no? Esperamos que podamos salir de una situación de estas con un poco de madurez y obviamente eh, conteniendo las expectativas de la gente y tratando de soportar nuestra economía para salir de este momento complicado, ¿no? Entonces, todavía tenemos estas reservas, 6.390 millones, que es un monto, digamos, aceptable, pero no es como era antes, y la tendencia con el tipo de cambio es, como ustedes pueden ver en la gráfica, a la baja, ¿no? Esta es la otra factura pendiente que ha dejado durante el gobierno y es el tema más complicado, hay que decirlo así. Entonces, ya para ver en adelante las perspectivas, recapitulando, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos agarró el coronavirus? Con limitaciones estructurales, ya hemos dicho, no hemos cambiado nuestra estructura económica. Si bien al principio, digamos, de la bonanza, el gobierno del momento nos decía, vamos a cambiar la matriz productiva, vamos a industrializar el país, vamos a sembrar el gas. No, no hemos hecho eso, hay que decirlo muy claramente, han habido muchos errores de política, principalmente el tipo de cambio que no ha permitido tampoco que desarrolle el sector productivo, el productor nacional pueda competir. Entonces tenemos limitaciones estructurales como un aparato productivo que no ha sido impulsado, no ha sido diversificado, una economía que es principalmente informal, y con estas limitaciones nos llega estos otros problemas. El otro tema son los desequilibrios macroeconómicos que teníamos que haberlos resuelto máximo hasta el año 2018. Lamentablemente el anterior gobierno los ha ido postergando, posponiendo, dejando el problema para el futuro, y ahora estamos en una situación muy compleja. Y en esa situación de déficit profundo nos llega el coronavirus, y el coronavirus hace caer más nuestros ingresos, hace caer la producción y el consumo, y demanda mayores recursos para atender al sector salud y atender los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía. Entonces, es así que nos encontramos, y esta es la gráfica del crecimiento del producto. Esta gráfica, los amigos, los colegas economistas y amigos estudiantes de economía la deben conocer muy bien, es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que nos muestra cuánto crece cada año el PIB, el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios que producimos todos los bolivianos en un año. Y como pueden ver, esto estaba, digamos, si vemos desde el año 2005, estábamos con un crecimiento un poco por encima del 4.4, pero luego ha aumentado notablemente hasta el año 2013 de 6.8, ¿no? Este mayor crecimiento tiene un comportamiento muy parecido a los precios de los hidrocarburos. El precio de los hidrocarburos nos ha ido a crecer más o menos, ¿no? Aquí, como pueden ver, en 2008 ustedes saben que ha habido una crisis, ¿no? Una crisis financiera, y han caído los precios internacionales de los hidrocarburos. También nos ha jalado abajo, pero nuevamente se han recuperado los precios.
Y de igual manera, luego empiezan a caer y miren cómo estamos, ¿no? Entonces, a este momento de acá, a partir del 2014, es que llamamos desaceleración de la economía. ¿Qué significa? Que la economía está creciendo, pero cada vez menos. Y esto es bien fácil mostrarlo y es imposible negarlo porque es muy claro acá, ¿no? Cada vez crece, pero menos. Son datos, ¿no? Y aquí tenemos el 2019 ya a 2.2. Y para el 2020 ya la situación es bien complicada. El mundo parece que está entrando, o ha entrado, mejor dicho, a una recesión. Y la economía ya en lugar de crecer va a decrecer. Aquí estamos, ¿no? Debajo de la línea roja es de crecimiento, ya son cifras negativas. 5.9% es lo que han proyectado organismos internacionales para Bolivia en este 2020. Y es muy posible, el gobierno ya lo ha dicho, que vamos a estar por estos niveles. No sabemos en qué nivel vamos a estar, pero en un momento se hablaba de menos 3.5, ahora 5.9 negativo. Eso hay que ver, ¿no? Ese es en efecto de la crisis del coronavirus, evidentemente. Y en esa situación vamos a mostrar un poco de lo que son las finanzas públicas en Bolivia. Estamos presentando aquí en estas gráficas los ingresos a junio, los ingresos que tienen los diferentes niveles de gobierno, pero de sus principales fuentes. Aquí estamos mostrando de las gobernaciones, el IDH y el IEHD. ¿Ya? No tenemos datos de las regalías, pero la regalía se calcula y paga igual que el IDH, entonces podemos asumir que la regalía tiene el mismo comportamiento del IDH. ¿Ya? La regalía por hidrocarburos que estamos hablando, la regalía minera no tiene otro comportamiento con los precios mineros que no han tenido la tan mala experiencia o, digamos, evolución como los hidrocarburos que han caído hasta negativos el mes de abril. ¿Ya? Entonces, aquí estamos mostrando las diferentes gobernaciones del país, cuánto han recibido por sus recursos del IDH y, y del IEHD, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos, hasta el mes de junio. Y veamos que del IDH han recibido más o menos el 56%. Aquí en temita hay que decir es que eh, a junio, no necesariamente las recaudaciones son a junio el 50%, ¿no? De los diferentes impuestos. ¿Por qué? Porque hay una estacionalidad de las recaudaciones de impuestos. Por ejemplo, hay impuestos como el impuesto a las utilidades de las empresas y otros que tienen sus meses de recaudación mayor, digamos, enero, luego abril, etcétera, ¿no? Lo mismo los otros impuestos, tienen sus meses de fechas de vencimiento y a veces tienden a ser estacionales, ¿no? Sin embargo, este es un este es un año particular, están ocurriendo cosas muy distintas y eso es por la crisis del coronavirus, por un lado, pero por otro lado también que han habido algunas disposiciones que han eh, no condonado, mejor dicho, han postergado el pago de los impuestos por algunos meses, ¿no? Entonces han habido medidas para los impuestos, para, si se quiere, pagar los impuestos que correspondían a un mes determinado para después de la pandemia, etcétera, ¿no? Todos conocemos este tipo de disposiciones que han salido. Entonces, no hemos tomado nosotros en cuenta mucho ese tema de la estacionalidad de los ingresos. Entonces, en abril se debía recaudar mucho, pero posiblemente no se recaudó tanto porque es un año muy diferente. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? El IDH se ha recaudado, las gobernaciones han recibido el 56% de su IDH a junio. Entonces han recibido, se podría decir, un poquito más de la mitad de lo que tenían presupuestado al principio de la gestión. Entonces, ¿qué significa eso? El presupuesto se ha hecho con un precio de 51.36 dólares por barril de petróleo, pero hay momentos que ha caído a 20, a 0, a menos algo, ¿ya? Entre mediados de marzo y mediados de mayo. Entonces, los ingresos de estos van a caer muy, muy significativamente en los próximos meses. ¿Por qué? Porque la renta por hidrocarburos se calcula con un rezago de entre 3 a 6 meses, porque así está la fórmula del cálculo de precio con
el Brasil, y porque también hay un tiempo que tiene el gobierno para la liquidación a gobernaciones y a municipios. Entonces, lo que hemos vivido, digamos, en términos de precios internacionales del petróleo, desde finales de febrero hasta actualmente, porque actualmente todavía no se han recuperado los precios del barril de petróleo por encima de lo que está el presupuesto público de 51.36, eso recién se va a sentir en la segunda mitad del año, ¿no? Entonces, hasta junio, como pueden ver aquí, la gobernación de Oruro ha recibido su IDH más o menos de acuerdo a lo que tenía programado, un 56%, eh, entre enero y junio, ¿no? Y aquí está el IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, también se ha recaudado, pero bastante por debajo. Esto ya está muy por debajo del IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Es un impuesto a la comercialización en el mercado interno de lo que son hidrocarburos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver incluso los efectos de lo que es la paralización de actividades entre marzo y mayo, incluso ahora estamos todavía con una cuarentena dinámica que la llaman, ¿no? Dependiendo del departamento, más o menos. Solo el 18% se ha recibido. Ese ya es una disminución contundente, ¿no? El IHD, este segundo impuesto, no es tan relevante en las gobernaciones. Aquí están todas las gobernaciones, por si acaso, ¿no? Pero el IDH sí es relativamente relevante y ese solo han recibido el 56%, mejor dicho, se han recibido bien. La regalía por hidrocarburos es igual que el IDH, entonces se calcula y se mide igual. Entonces también podríamos decir que la regalía, que ese sí, la regalía es determinante para los ingresos en algunas gobernaciones y municipios del país, va a caer en los meses que vienen, por un momento no, tal vez, pero en los meses que vienen sí, ¿ya? Entonces aquí está por mes ya, como pueden ver el IDH ha fluctuado y entre mayo y junio ya empieza a disminuir un poco a comparación de enero, febrero y abril el IDH, pero todavía, digamos, en el acumulado habríamos recibido 56%, entonces no ha habido un golpe fuerte. En cambio, el IHD sí es contundente, de lo que se habría presupuestado 479 millones de bolivianos para las gobernaciones del país, se ha recibido solamente 86 millones de bolivianos, o sea, el 18%. Y el fondo de compensación departamental que reciben algunos departamentos como Oruro, La Paz, también, que es una parte pequeñita del IHD, también solo se ha recibido el 18%. Entonces, como pueden ver, ya en gobernaciones se ve ahí un primer efecto de la crisis del coronavirus de enero a junio, pero lo que nos muestra esta gráfica es que lo que se viene es complicado, porque los precios han caído dramáticamente los hidrocarburos, pero eso todavía no lo hemos sentido, lo vamos a sentir de julio para adelante. Y aquí está el caso de municipios. En el caso de municipios, su principal ingreso es la coparticipación tributaria, lo que conocíamos como la participación popular, y ese a junio solo se ha recibido el 34%. O sea, digamos, nosotros diríamos muy a grosso modo que a junio deberíamos recibir la mitad, digamos, el 50%, ¿no? Se ha recibido el 34%. Entonces, más o menos tendríamos un 30% menos de lo que deberíamos recibir, habríamos recibido por coparticipación tributaria. Entonces, los municipios ya se podría decir que han sufrido este golpe ya de manera notable en un 30% en su presupuesto de su principal fuente, que es la coparticipación tributaria, y del IDH todavía no han recibido el golpe porque, como decíamos, las recaudaciones han sido más o menos aceptables. Aquí está el municipio de Santa Cruz de la Sierra, no estamos mostrando municipio de Oruro ni todos los municipios del país, porque sistematizar 339 municipios es bien complicado y todos van a sacar exactamente el mismo porcentaje porque es una distribución que se hace proporcional, ¿no? Si vemos aquí el municipio de Oruro o cualquier municipio de cualquier departamento, vamos a ver exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la coparticipación tributaria, ya han sufrido un primer golpe y en el IDH viene en el segundo semestre, ¿no? Entonces, es así como estamos
Eh, si bien ya ha transcurrido la mitad de la gestión y ya se han escuchado reclamos de ciertos municipios del país y gobernaciones que quieren que se les dé mayores recursos, imagínense cómo va a ser en lo que viene del año. Se vienen momentos bien difíciles, eso hay que mostrar lo más importante para, para concientizar a la gente, incluso a las autoridades, y para tratar de ver alternativas de soluciones, es que mostrar los datos como son, ¿no? Transparentar los datos como son. Entonces, es una de las finalidades que tenemos en este taller y en esta información que estamos transmitiendo como Fundación Jubileo. Un detalle que quería comentarles es que con relación al IDH, ha habido una norma que ha sacado el gobierno eh, devolviendo temporalmente o recuperando el 12% del IDH que daban gobernaciones, municipios y universidades y todos los otros beneficiarios del IDH para el Fondo de Exploración de Hidrocarburos, ¿no? El año 2000, ¿qué año era? Si no me equivoco, ha sido más o menos como el 2015 que el gobierno anterior ha promulgado una ley que confisca el 12% del IDH en favor de este fondo de exploración de hidrocarburos. Y el gobierno actual transitorio acerca una norma que suspende temporalmente ese 12%, con lo cual se recupera una parte del IDH. Pero fíjense, se va a recuperar el 12% de una IDH, que un IDH bien disminuido. Entonces, el 12% de pocos ingresos, porque esto va a caer en algún momento dado, va a caer por el precio que ha llegado casi al cero, va a caer mucho. Ese 12% no representa mucho dinero. Entonces, sin embargo, también esta norma eh, eh, recupera 200 millones de dólares de este IDH, de este fondo de exploración de hidrocarburos que han sido recuperados antes, 200 millones de dólares. Entonces, estos 200 millones de dólares que tendrían que ser efectivos en los próximos 15 días, si no me equivoco, la norma se aprobó el 29 de junio y define que en los siguientes 15 días se tiene que ser efectivo, entonces ya se debería haber hecho efectivo. Habrían recibido principalmente municipios, el 78%, 15% gobernaciones y universidades el 7%. Entonces, eso va a contener un poco de la caída del IDH. Esta caída que se pronostica que va a ser dramática, no va a ser tanta por ese decreto que ha sacado el gobierno, pero nosotros aquí estamos mostrando solamente el IDH. Por ejemplo, en el caso de gobernaciones, este dato que nos muestran gobernaciones es un dato de 56%, que es lo mismo para las regalías. Y de las regalías no hay devolución, no hay nada, ¿no? Y de los municipios, el IDH no es la principal fuente, sino es la coparticipación tributaria. Entonces, si bien algunas medidas van a poder contener un poco este momento tan complicado, eh, se va a sentir, esto hay que decirlo claramente, en los gobiernos subnacionales se vienen momentos difíciles. Qué lamentable. Hubiera sido interesante llegar al coronavirus, a la crisis del coronavirus con la situación que teníamos en la bonanza, ¿no? O haber guardado algo de la bonanza, porque habían recursos que muchos han sido desperdiciados en gastos e inversiones que no generan mayor retorno. Había tanto dinero que realmente no ha sido bien invertida, tampoco hemos dejado en buenas condiciones el sector salud. Si hubiéramos tenido los grandes recursos en este momento, quién sabe, hubiéramos podido trascender el coronavirus con hospitales equipados, pudiendo comprar, pudiendo apoyar a las economías familiares en estos momentos difíciles de cuarentena. Sin embargo, no, nos llega esta crisis en un momento muy difícil, ¿no? Finalmente queremos mencionar lo siguiente, es que esta crisis que estamos viendo ahora, que ya es una crisis económica, evidentemente es la crisis del coronavirus, pero ya había una crisis anterior que se estaba gestando, que es esta que nosotros hemos mostrado con todos estos datos y las hemos llamado las facturas pendientes. Por lo que ha hecho la crisis del coronavirus, básicamente estos problemas los ha profundizado y no es que vamos a salir de la crisis del coronavirus y luego hay que volver a tocar esto, sino que lamentablemente esta crisis ya ha activado un momento que nosotros pensamos que va a ser un poco más duradero, ¿no? Eh, ya este déficit fiscal, la caída de reservas,
cuando salgamos del coronavirus ya van a haber hecho mayor efecto en la economía. Entonces estamos hablando de una crisis estructural, ¿no? O relativamente estructural, que ya no vamos a poder salir tan fácilmente. Hay muchos economistas que dicen que esto va a tardar mucho, va a ser un momento un poco largo. Y hay una recomendación que nosotros hemos hecho, a la que también muchas instituciones y especialistas se suman, que para implementar políticas públicas para este momento muy difícil, se debería convocar un espacio de concertación. Eso nosotros decimos, ¿no? Se tienen momentos tan difíciles y estamos en un un gobierno transitorio que tiene una atribución relativamente limitada, y ahora se necesitan tomar definiciones de política pública estructurales, definiciones que el tiempo no va a poder esperar, la caída de reservas no nos va a esperar. Entonces, lo que nosotros decimos es que se tiene que convocar a un espacio de concertación con los diferentes actores políticos y económicos y los próximos actores políticos de la contienda electoral para tomar definiciones o planes económicos para este momento tan difícil y que podamos trascender estos momentos tan complicados, ¿no? Entonces, esa es la reflexión final que tenemos en Fundación Jubileo. Pensamos que si bien ahorita los diferentes actores están por entrar en la contienda electoral y discutir estos temas políticos, y obviamente tener un nuevo gobierno es algo importante, pero ojalá no nos olvidemos con todo lo que es el proceso electoral de los temas de fondo y llegamos a un cambio de gobierno con ya una economía completamente arruinada, ¿no? Entonces, pensamos que previamente se deberían tomar medidas antes de un cambio de gobierno, antes de un cambio, o mejor dicho, del proceso electoral, porque el tiempo no espera. Estas facturas pendientes nos pueden llevar rápidamente a una situación de inestabilidad económica y eso va a repercutir en las condiciones de vida de la población de manera muy notable, ¿no? Entonces, ojalá que no sea así, que encontremos la madurez necesaria entre todos nuestros representantes, entre las autoridades actuales, entre los actores políticos actuales. Este momento y el que se viene no vamos a poder trascenderlo por otro lado sin recursos de financiamiento externo. Lamentablemente, economías más fuertes como las nuestras están tratando de recurrir a fuentes de financiamiento externo para pasar estos duros momentos, para financiar esta crisis del coronavirus y lo que se viene. Nosotros mucho menos. Es una condición necesaria para de aquí en adelante recurrir a fuentes de financiamiento externo, pero que sean bien invertidas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la información que tenemos. Yo les quedo agradecido por la atención. Entonces voy a retirar la exposición. Por lo que escuché, aquí ya viene un momento de, de preguntas y complementarios de la gente, ¿no? Muchas gracias. Gracias al licenciado René Martínez en esta ocasión, después de esa importante ponencia donde nos mostraba los datos, las estadísticas correspondientes a la situación que nos ha heredado el anterior gobierno y en las condiciones que nuestro país tiene que afrontar una pandemia impensada y que lamentablemente no hizo políticas de contingencia. Vamos a dar lectura a las preguntas escritas de Iván Flores. Nos menciona qué acciones se tendría que tomar para tratar de contrarrestar el déficit de la balanza comercial que se vive actualmente. Reitero, qué acciones se tendrían que tomar para tratar de contrarrestar el déficit de la balanza comercial que se tiene actualmente. Adelante, licenciado Martínez. Este déficit de la balanza comercial es muy complicado, ¿no? Porque eh, depende de exportaciones e importaciones, ¿no? De las exportaciones no hay mucho que podamos hacer en un contexto, además de esta pandemia, además que eh, las exportaciones no es resultado de políticas de corto plazo, ¿no? Hacer un país exportador, exportar nuevos productos, no es algo que se lo pueda delinear en el corto plazo. Esto hay que construirlo, capacidades productivas, eh, condiciones que hacen a la competitividad de las exportaciones, ¿no? Y en el caso de las importaciones sucede lo siguiente.
que esto depende de todos los agentes económicos. Obviamente, si digamos todos los bolivianos nos ponemos la mano al pecho y a comprar lo boliviano, podemos contribuir a atenuar un poco el déficit en balanza de pagos, pero no vamos a revertir la balanza de pagos. Esta balanza de pagos está determinada en gran medida por lo que es el tipo de cambio. Entonces, mientras no se resuelva el tipo de cambio, la balanza de pagos va a seguir siendo deficitaria, a no ser que se encuentre en un momento dado de aquí en las próximas semanas o meses, encontremos nuevamente una suerte de un crecimiento de los precios internacionales de los hidrocarburos que trepen a niveles altos como en el 2013 o 2014, pero por las proyecciones que diferentes economistas, especialistas dicen, es que no vamos a llegar a una situación de eso. El precio de los hidrocarburos no va a recuperarse a estos niveles altos, ¿no? Y un tema, además, que es importante señalar, al margen de lo que evolucione el precio de los hidrocarburos en los próximos meses, el 2020 ya en gran medida ya está sellado en términos de lo que es las exportaciones de hidrocarburos, porque hay un rezago de entre 3 a 6 meses de lo que es el pago de hidrocarburos que nos hacen los países como Brasil, Argentina, y lo que es la liquidación de la renta de regalías y hidrocarburos. Entonces, lo que suceda de aquí adelante ya va a ser según los precios que hemos trascendido en el primer semestre. Entonces, no hay mucho que podamos hacer, es bien complicado, ¿no? Entonces, hay diferentes políticas que a veces se van, digamos, analizando diferentes alternativas para contener la caída de las reservas. Una de esas, la que más se ha hablado los últimos meses o el último año, si se quiere, incluso antes de la pandemia, es tener una política fiscal contractiva o por lo menos una política fiscal que no sea expansiva. ¿Qué significa eso? Reducir o contener el crecimiento de los gastos públicos, porque mientras más gastamos y mientras más invertimos, necesitamos mayores divisas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos programamos o nos ponemos como meta una inversión pública de nivel récord, eh, ¿qué es lo que sucede? Para invertir necesitamos maquinaria, necesitamos equipos, necesitamos capital, necesitamos insumos, muchos de los cuales no producimos en Bolivia. Entonces vamos a importar esa maquinaria, equipo, insumos, tecnología, etcétera, ¿no ve? Lo mismo, si expandimos el gasto corriente incluso, y empezamos a gastar como en algunos años del anterior gobierno se ha hecho, por ejemplo, se eh, se metía mucha liquidez a la economía a través del gasto de inversión, por ejemplo, el doble aguinaldo, para dar un ejemplo. Entonces todo el mundo empieza a comprar y en eso, perdón, perdón, no es coronavirus, pero es un resfrío. Si todos empezamos a comprar más, a expandir el gasto personal, también afectamos a las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos dentro de nuestra canasta de gastos, no solamente vamos a comprar productos nacionales, porque también compramos cosas que no producimos, desde cosas básicas, ¿no? Desde bolígrafos, ropa, también comida, medicamentos, etcétera, que son importados. Lamentablemente es así. Gran parte de las cosas que consumimos no son producidas en nuestro país, sino son importadas. Entonces, una de las recetas que siempre se ha dado es contener el crecimiento del gasto, es decir, tener una política fiscal contractiva, o al menos no expansiva, o sea, no gastar mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? El coronavirus nos pone en la otra situación. Actualmente, la mayoría de las propuestas de políticas que han hecho diferentes economistas, especialistas o instituciones es que para reactivar la economía tengamos que gastar más. O sea, incorporar un nuevo combustible a la economía a través del gasto público y la inversión, inyectar recursos a la economía. Esa es una de las recetas para el coronavirus. Entonces, estamos en una disyuntiva. O salimos de esta recesión, de esta crisis del coronavirus, pero nos gastamos nuestras reservas o contenemos la caída de las reservas. Entonces, es por eso que este problema de haber congelado el tipo de cambio
está haciendo tanto daño a la economía actualmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos dicho ya los últimos años es que hay que revisar la política cambiaria en nuestro país, ¿no? Obviamente eso va a traer consecuencias, va a traer, digamos, expectativas negativas en la población, va a traer desajustes económicos en ese momento, pero en el largo plazo hay que hacerla. Nosotros lo que decimos es, habría que cambiar la pregunta, porque muchas veces se pregunta, ¿es conveniente liberar o descongelar el tipo de cambio, cambiar este tipo de cambio fijo en el momento actual? Y todos responden obviamente que no, no es conveniente eh, flexibilizar el tipo de cambio, no es conveniente en este momento. Esa es la respuesta que dan todos, porque claro, si flexibilizamos el tipo de cambio, si devaluamos ya sea un centavo o hacemos una devaluación grande, va a tener afectación en la gente, la economía, va a ser realmente un gran problema. Pero si nosotros damos la vuelta a la pregunta y decimos, ¿es posible mantener el tipo de cambio? ¿Es posible contener la caída de las reservas con este tipo de cambio fijo y congelado? Y la respuesta es que muy probablemente es no, que no podemos contener. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que debemos incorporar al debate y a este debate público con actores, a este espacio de concertación, deberíamos incorporar el tema del tipo de cambio. Si no, no hay manera de contener la caída de las reservas. Y un último elemento, antes de que hagan la siguiente pregunta, que ya veo que están con el micrófono, es que también hay otros instrumentos de política económica que están utilizando otros países para proteger su economía, son políticas proteccionistas. ¿Qué significa esto? Que están implementando barreras al comercio internacional, o sea, están aumentando eh, aranceles o están implementando prohibiciones a ciertos productos para la importación a sus países, ¿no? Entonces, varios países, incluso países desarrollados como Alemania, están implementando estas políticas proteccionistas, y en Bolivia también deberíamos discutir ese tipo de temas. Tras la aclaración, cedemos el micrófono a cada uno de los participantes para que puedan desarrollar sus consultas, sus aportes, apreciaciones y podamos generar este proceso de retroalimentación en lo que refiere a esta jornada académica donde analizamos la situación económica y finanzas públicas de Bolivia. Adelante, por favor. Buenas noches, saludarlo, una excelente participación del licenciado. Mi pregunta consiste en las últimas horas que tiene Bolivia, son 320.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y 50.000 millones de la CAF, motivo COVID, en la cual Bolivia ha accedido a estos préstamos del gobierno transitorio. Esto me baso en la fuente de página 7, en el boletín de página 7. Pero las condiciones del Fondo Monetario Internacional es la flexibilidad en el tipo de cambio hasta después de la pandemia. Luego se analiza la modificación del tipo de cambio de dólar. Estos condicionamientos, muchos le dicen que eso es peligroso. ¿Qué efectos tendrán? Hay muchos, mencionan, habrá una devaluación de la moneda. Otros hablan de una recesión económica muy parecido a lo que ha pasado en Argentina en la gestión pasada, el anterior gobierno actual, el anterior gobierno de Argentina con Macri. ¿Vamos a llegar a esos niveles, a esos efectos llegará el país Bolivia? Gracias. Buenas noches. Ya. Eh, Justamente creo que en la página del Ministerio de Economía actualmente, bueno, y en otras webs hay una aclaración al respecto de esto de la condicionalidad, ¿no? Si bien ha habido hay sugerencias de instancias internacionales como el Fondo Monetario, de organismos internacionales como Fondo Monetario, no solamente ahora en este momento de la pandemia, sino desde el año 2018 y antes hablaban del problema del tipo de cambio, y de otros organismos internacionales también. Este parece, a nuestro parecer, y lo que hemos podido nosotros recabar por los diferentes medios de comunicación, es que se habría
desmentido este tema de que sería una condicionalidad para estos créditos, ¿no? Pero sí hay sugerencias de diferentes organismos internacionales para resolver el tema del tipo de cambio. Nosotros, como Fundación Jubileo, mucho más antes de la pandemia, hace varios años que venimos hablando de este tema, hemos también sugerido que se debe flexibilizar el tipo de cambio, se debe resolver el tema de la política cambiaria en el país, hace muchos años en realidad, para que no lleguemos a una situación tan complicada. Entonces, creemos que es un tema que habría que separarle un poco de, tal vez, de toda la connotación política que se tiene y de este tema con el Fondo Monetario también incluso, ¿no? Ahora, también por otro lado, tenemos conocimiento de que estos montos, los 327,000 y los 50,000, no están sujetos a condicionalidades, ¿no? No son recursos con condicionalidades, ¿no? Entonces, en ese caso, creemos nosotros que no estamos en las condiciones como país de poder poner tal vez, escoger a los diferentes acreedores que puedan contribuir a esta situación tan difícil por la que estamos atravesando. En este momento y a futuro, Bolivia va a atravesar por momentos muy, muy complejos, muy complicados desde el punto de vista económico, y creemos nosotros que tenemos que abordar estos momentos en el marco de la unidad, ¿no? Obviamente tenemos que buscar las mejores condiciones en términos de tasas de interés, de periodos de amortización, de los créditos que consigamos, etcétera. Es decir, las mejores condiciones, pero necesariamente vamos a tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo para trascender este y los próximos momentos que al país se nos vienen, ¿no? Lo importante ahí es, obviamente, conseguir fuentes de financiamiento sin condicionalidades, por supuesto, pero también que sean bien invertidos, ¿no? Porque en el pasado ya hemos visto grandes recursos que ha recibido el país de diferentes acreedores han sido mal invertidos, han sido orientados a elefantes blancos, han sido destinados a gastos corrientes en algunos casos, y eso es algo que no genera retornos a nuestro país, más aún estamos tal vez dejando para las generaciones futuras este gran peso de la deuda pública. Muchas gracias. ¿Alguno más que quisiera vertir un criterio, una consulta? Adelante, por favor. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. Si me dejas, por favor, Jesse. Adelante, licenciado Feraudi, con todo gusto. Sí, quería pedirle al licenciado Martínez que nos dé un comentario sobre lo siguiente. Si vemos nosotros estos días, hay una gran demanda por comprar medicamentos que puedan de alguna manera resolver el problema del contagio, ¿no? Y esto ha ocasionado que esa gran demanda genere una subida de precios, pero muy fuerte, de estos medicamentos principales, ¿no? Hay subidas de precios que no son solamente de un 10 o un 20%, hay subidas de precios de hasta de un 1000%, podríamos decir. Y lógicamente, esa subida de precios, yo quería preguntarle aquí, va a generar una inflación con seguridad, pero como contraparte está sucediendo algo que me parece interesante también, que la gente se está olvidando un poco de comprar, digamos, bienes que son bueno, en tiempos normales, por ejemplo, una persona iba a comprar una prenda de vestir, eh, digamos, bueno, asistía a restaurantes, a comer fuera de la casa, etcétera. Y esas actividades se han ido restringiendo, es decir, como han ido restringiéndose, han ido también en algunos bienes bajando los precios. Ahora,
Estamos en una etapa inflacionaria, licenciado Martínez, por esta subida de precios en términos de medicamentos fundamentalmente, y quizá unas modificaciones que se están dando en términos de bienes de consumo, especialmente alimentación, vestimenta. Ah, ya. Sí, pues, no, la definición de inflación es una subida de precios generalizada, ¿no? Entonces, en este caso, es algo particular que está sucediendo con los productos farmacéuticos, con todos estos temas para el coronavirus. Evidentemente ahí se está notando una elevación de precios, pero no es una inflación estrictamente como es la definición, que es un nivel de crecimiento generalizado de los precios, ¿no? Porque como usted bien ha dicho, hay otros precios que en realidad no están subiendo, incluso están disminuyendo. Bueno, lo que sucede es que en este momento actual, y si vemos incluso la inflación del año pasado, que está por debajo del 2%, en momentos de desaceleración de la economía, en general no hay tantas presiones inflacionarias. Podríamos decir que la inflación está relativamente controlada, ha estado los últimos 2 años o 3 años, se podría decir, o más, ¿no? Entonces, eso es algo positivo por parte, pero en parte también es un resultado o es un efecto de esta desaceleración de la economía, ¿no? Que tenemos tal vez menos demanda que la que teníamos antes, por eso los precios no están subiendo, ¿no? Entonces, no estamos bajo riesgo de inflación en el actual momento. Sin embargo, si hay un momento en que llegamos a una situación de inestabilidad económica, incluso si se aborda este tema de solucionar lo del tipo de cambio, esto produce inflación en la economía, claramente, ¿no? Porque la inflación está compuesta tanto de productos nacionales como importados. Entonces, es muy posible que a futuro se pueda dar, pero por el momento no estamos en una etapa inflacionaria, ¿no? Como usted ha dicho, ¿por qué también otros productos están disminuyendo de precio? Porque hay una contracción de la demanda y es lo que ha sucedido, está sucediendo en todo el mundo. El coronavirus nos llega por parte de la oferta, de que, digamos, hay paralización incluso de fábricas y varias cosas, pero también por parte de la demanda. La gente está en su casa, está quedando en su casa, está saliendo menos o no está saliendo, está comprando menos o no está comprando. Además que esta crisis del coronavirus llega con unas expectativas bastante negativas para los agentes económicos como las personas, porque uno no sabe cuándo va a pasar esto, no sabe qué le viene, la gente está tratando de no gastar tanto, de ahorrar, porque eh, está preveyendo, digamos, si es que cae en enfermedad que va a necesitar dinero, este tipo de cosas, y se ha contraído lo que es la demanda, ¿no? Entonces esto también tiene ese otro efecto de que los precios o se han mantenido o no han subido. Entonces hay que ver cómo evoluciona este tema en adelante, pero por el momento no se tienen presiones inflacionarias. Muchísimas gracias por la aclaración, licenciado Zene Martínez. Vamos a continuar leyendo las preguntas que se han realizado mediante el chat. Tenemos una aquí de la compañera Federica Vargas que dice, ¿qué va a pasar con la economía del país si se cambia un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible? ¿Qué cosas tendríamos que hacer o planificar para que no nos sorprenda como la pandemia? ¿Cómo va a afectar a la microeconomía del país este cambio de tipo de cambio? A ver, lo que ha dicho el gobierno actual, el gobierno transitorio, es que no va a tocar el tipo de cambio, ¿no? Entonces eso en principio nosotros lo replicamos, ¿no? Lo que ellos han dicho, que no van a tocar por el momento el tipo de cambio. Entonces, mientras esté el gobierno de transición, al parecer no se va a mover el tipo de cambio, ¿no? En lo que nosotros hemos ido recomendando los últimos varios años es que se resuelva la política cambiaria en nuestro país. Se aborde el tema, hay que decirlo así, ¿no? Entonces, creemos que en el largo plazo, o en el mediano o largo plazo, hay un momento que hay que modificar el tipo de cambio. Ahora, depende cómo se lo haga, ¿no? Pues no somos partidarios de que se haga una devaluación, ¿no?
sino de que se toque el tipo de cambio cuando sea el momento, cuando hayan las condiciones, de manera gradual. Había una propuesta de un anterior presidente del Banco Central, Gabriel Loza, que ha presentado, si no me equivoco, entre el año 2015 y el año 2016, cuando todavía estamos a tiempo para resolver este tema, ha presentado una propuesta para resolver el tema del tipo de cambio y era hacer micro devaluaciones programadas. ¿Qué significaba esto? Es decir, que el Estado, digamos, el gobierno presente una tabla de micro devaluaciones programadas, de pequeñas devaluaciones programadas, digamos, para los próximos 12 o 24 meses. Y mostrar, digamos, el siguiente mes el tipo de cambio va a estar a 6,97, el siguiente mes 6,98, 6,99, de manera de que en varios años, porque esto duraría años, podamos resolver muy gradualmente este problema, pero ya es un inicio, digamos, de resolver el problema del tipo de cambio, ¿no? Entonces, habían ese tipo de propuestas, sí, si hay la voluntad política en algún momento y hay un espacio de concertación que se pueda debatir esto, habrán que plantear opciones, ¿no? Esta era una opción que en su momento la planteó este economista, pero habrán que ver otro tipo de alternativas. Lo que nosotros creemos es que evidentemente el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, ha sido el congelar el tipo de cambio y el no resolverlo entre el año 2015 y el año 2018, cuando todavía estábamos a tiempo, se podía resolver. Pero el daño ahora ya está hecho. Ya no vamos a salir de esta situación sin mayor novedad, sin mayor problema, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo muy claramente, esa es una factura pendiente que ha dejado el anterior gobierno, debían resolverlo los que han ocasionado, ya no están en situación de gobierno y es algo que lamentablemente la población lo va a pagar. Peor es no hacer nada, porque digamos, si hay un momento que ojalá que no llegue, que en realidad no se resuelve el tipo de cambio y se acaban las reservas, es el momento en que uno ya va a ir al banco o al Banco Central a cambiar y ya no van a haber dólares. No estamos en ese momento y tampoco estamos cerca, no estamos diciendo eso. Es muy claramente que hay que mencionar que todavía hay reservas internacionales. Pero digamos, en un caso hipotético que se llegue a un agotamiento de las reservas, el tipo de cambio se va a devaluar naturalmente como ha ocurrido en otros países. Ya el mercado negro va a empezar a vender más caro porque ya no va a haber en el banco y se devalúa automáticamente por el mercado negro, ¿no? Entonces, esa ya es una situación bien compleja, bien complicada, que, digamos, lo ha vivido muchas veces en nuestro país vecino, la Argentina, se lo ha vivido aquí también en el pasado, hace muchos años, tal vez ustedes no lo conocían, pero en el momento de la hiperinflación con seguridad han estudiado o han ido a hablar de eso. Entonces, es un tema que desde nuestro punto de vista va a hacer más daño postergarlo que tocarlo actualmente. Pero el daño ya está hecho, o sea, no vamos a trascender esta situación sin mayor, si se quiere, problema o novedad, porque el daño ya está hecho. Esto genera, obviamente, expectativas en la gente, en los agentes económicos, ciertos desajustes, es un hecho, pero hay que abordarlo en algún momento. Muchísimas gracias, licenciado, por su aclaración. Si alguno de los participantes quisiera tomar la palabra, el micrófono es suyo. Muy bien, licenciado Zené Martínez. Si usted tuviera algunas palabras de despedida, les ruego, por favor, que este es el momento. Bueno, como Fundación Jubileo constantemente estamos proporcionando información y análisis. Ustedes pueden visitar la página web. Estamos sacando algunos documentos en las semanas que vienen con relación a lo que es la disminución de los recursos de los presupuestos de las gobernaciones y municipios y del nivel central. También vamos a sacar información sobre la deuda pública, sobre la situación de los hidrocarburos y lo que son algunas propuestas económicas para este momento de esta crisis económica que el coronavirus ya ha activado y ha profundizado, ¿no? Entonces, el mensaje final viene de la siguiente manera. Nosotros consideramos que se vienen momentos muy difíciles que tal vez todavía no se están percibiendo en su totalidad desde el punto de vista económico. Necesitamos abordarlas como país en el marco de la unidad y de la concertación.
Ya hace más de un año que venimos diciendo eso, que se deben abrir espacios de concertación para debatir y construir políticas públicas para estos momentos complicados que se vienen, principalmente políticas económicas, porque estamos, si se quiere, ya al borde o en alto riesgo de que estas facturas pendientes que dejó el anterior gobierno causen daño a la economía, ¿no? Entonces se necesitan reformas importantes, se necesitan ajustes y se necesita la madurez de la población para trascender estos momentos, porque son momentos obviamente como ahora, como el coronavirus, que en el tema de salud nos ha tocado muy fuerte, que en el marco de la unidad estamos tratando entre todos de trascender. Lo mismo en el tema económico, ¿no? En adelante, en el post-coronavirus, ojalá estemos también así unidos para tratar de trascender estos difíciles momentos que el país le toca vivir. Gracias. Más gracias, licenciado. Si alguna de las autoridades de la Universidad Técnica de Oruro quisiera brindar algunas palabras, o el licenciado Waldo Gómez, director de la Fundación Jubileo, por favor les ruego tomar el micrófono. Sí, si me permiten, solamente queda agradecer a todos ustedes, a las autoridades de la universidad, decanos, catedráticos, alumnos, compañeras que han participado de este espacio. Yo creo que el planteamiento que hace Jubileo está muy claro, lo has reiterado, René, y lo venimos diciendo como él lo ha manifestado hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es la situación? Estamos entrando ya ahora en un periodo realmente crítico de caída de ingresos que se los va a sentir en los gobiernos subnacionales. Esa es la realidad. Y el tema del tipo de cambio que condiciona todo esto también hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo ha dicho René, es un tema que se lo tiene que resolver en el marco de un acuerdo nacional. Las políticas deberían ir por ese lado, más aún en la situación difícil que nos encontramos como país. Arrastramos una crisis, una recesión, como lo ha dicho también el licenciado Martínez, que se ha visto agravada con esta situación del coronavirus. Si no tomamos conciencia de lo que tenemos hacia adelante, realmente la situación para nuestro país, para las finanzas de nuestro país, para el empleo, para la calidad de vida de la gente nuestra, realmente se va a ver comprometida. Y un anuncio institucional más antes de cerrar mi participación. Fundación Jubileo está abierta siempre a este tipo de espacios. Nuevamente lo reitero, nos place poder comentar con ustedes cuál es la posición de Fundación Jubileo frente a esta problemática, frente a los problemas que se nos presentan en la coyuntura. Lo ha dicho también René, tenemos temas de importancia que los podemos compartir con ustedes. Yo creo que estos momentos ameritan que los estudiantes, que todos nosotros podamos construir mejores capacidades para afrontar momentos difíciles hacia futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Fue el licenciado Waldo Gómez, director de la Fundación Jubileo. Si alguna de las autoridades quisiera tomar la palabra. Licenciado Pedro Ferraudi, adelante. Sí, bien, muchas gracias, Omar. Yo quiero agradecer mucho la participación del licenciado Waldo, del licenciado René Martínez. Tenemos información muy esclarecedora para nosotros, para los compañeros estudiantes, y bueno, este tipo de conversatorios, este tipo de disertaciones nos ayudan mucho, especialmente en la formación de los estudiantes, para que puedan ser reflexivos y puedan ser propositivos también. El tener la capacidad de análisis que ustedes nos están mostrando es muy importante en la formación, por ejemplo, del economista. Si no tenemos la posibilidad de analizar en base a información, no podríamos decir que somos economistas. En ese sentido es que estas charlas, estas propuestas son de carácter fundamentalmente académico, porque nuestra universidad forma profesionales. En ese sentido, esta información que nos dan es muy valiosa para nosotros. En base a esta información podemos hacer mucho análisis también,
y por eso agradecerles y lógicamente, además de estar siempre ustedes invitados en nuestra universidad, en nuestra casera, vamos a estar en contacto permanente. Por ejemplo, nos interesa un tema muy, que lo ha dicho aquí el licenciado Zené Martínez. No tenemos, digamos, muy claro el tema de la deuda interna, ¿no? Hablamos mucho de la deuda externa, pero de la deuda interna no se habla mucho. Y entonces ese tema quisiéramos también tratarlo posiblemente en una próxima jornada y sería muy interesante que podamos volver a reunirnos para tener un nuevo conversatorio en ese sentido. Muchas gracias, licenciado Waldo, licenciado Zené. Nos han dado una muy buena información, una magnífica presentación y eso es muy bueno para nosotros, para el beneficio de nuestra carrera, de nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias. Con la promesa de un encuentro futuro, esas fueron las palabras vertidas por el licenciado Pedro Feraudi, director del Departamento de Economía. Si alguien más quisiera vertir alguna palabra de despedida, les ruego por favor tome el micrófono. Sí. Nuevamente, disculpen que abuse un poco del espacio. El próximo martes, Zené Martínez también estará facilitando un espacio que lo hemos generado también con otra casa de estudios de la Universidad Católica sobre un tema también de mucha importancia, que es el sistema de pensiones, que debería preocuparnos a todos. La verdad es un tema, hay invitados. En este momento no tengo los nombres, está Rodríguez, creo, del CEDIP, sí, Zené, creo que lo tienes tú. Pero en todo caso sí. vamos a poder coordinar con ustedes. Nos agrada mucho la participación, el número de participantes de este espacio, es por eso que me animo a invitarlos también el día martes para que puedan participar, porque es un espacio abierto también de esta conferencia sobre el sistema de pensiones en Bolivia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las perspectivas? Entonces, yo creo que es importante también eso. Oportunamente coordinaré con ustedes para hacerles llegar esa invitación. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Waldo. Estaremos al pendiente de la invitación para dar a conocer también a nuestra universidad y a todas las personas interesadas. Si es que nadie más tuviera algunas palabras, estas fueron las segundas jornadas de Economía Aplicada, las mismas que fueron realizadas por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Oruro. Muchísimas gracias a todos por haber participado en estos 2 días, días de conocimiento y de compartir información que es para el bien del conocimiento de cada uno de los estudiantes y de los participantes que ahora están en nuestras salas y lastimosamente, si no nos podemos ver de manera presencial, lo haremos de manera virtual. Muchísimas gracias por la participación. Va a ser hasta otra oportunidad. Permiso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.